Entonces, el segundo nivel lo conforma lo que son el solenoide, los nucleosomas, y después viene lo que es el solenoide. El solenoide es cuando ya el nucleosoma se va agrupando de 6 en 6 nucleosomas para formar lo que son el solenoide enrollado. Ese enrollado después vuelve a formar otro enrollamiento entre el mismo y forma lo que son bucles super enrollados. Y esos bucles sobre enrollados son los que nos van a dar origen a lo que son los cromosomas como tal. Entonces, esos 4 niveles de organización es como el ADN se condensa para formar lo que son los cromosomas que conocemos como los 23. Entonces, hablando de lo que comentábamos de los tipos de cromatina que existen, tenemos lo que es la eucromatina. Esa eucromatina, a ver, ¿quién me va a ayudar a describir qué es la eucromatina? Capulín López, ¿te encuentra? Capulín Sí, López. sí A ver, entró, Capulín. maestra, pero me comenta que tiene problemas ahorita con el Zoom y que ahorita ya no la volvió a dejar entrar. Leso Díaz. Sí. Leso Díaz. Aquí estoy. ¿Sí me escuchas, Silvia? López Chávez. Aquí estoy, maestra. A ver. Maestra, a mí me habían hablado, ¿verdad? Pero es que estaba teniendo unos problemas con mi compu. Pero bueno, ya me puede preguntar si quiere. Bueno, ahorita vamos con Alonso y después con usted. A ver, Alonso, ¿nos puedes leer la diapositiva, por favor? Maestra, ¿sí me escucha? Sí. Maestra, ¿sí me escucha? Es que no sé por Alonso, qué ¿nos no me escucha? escuchaba, pero aquí estoy. ¿Está por ahí López Chávez Alonso? Sí, maestra, soy Alfonso. Ah, Alfonso, por eso no me contestaba. A ver, Alfonso, ¿nos puede ayudar a leer la diapositiva, por favor? Sí, maestra. Cromatina o cromosoma interfásico. El cromatina o cromosoma interfásico, este nivel de condensación supone la presencia de lazos y superenrollamientos del solenoide. Se forman bucles o asas radiales por 10 a 100 kilo, no sé qué sea eso, de fibra de 30 nanómetros. Los bucles constituyen unidades transcripcionales, ya que dentro de un solo bucle existe un gen complemento o un grupo de genes regulados de forma común. Es accesible el DNA a la interacción con proteínas, es decir, es transcripcionalmente activa. Se replica al principio de la fase S y sus genes se expresan. La eucromatina es la cromatina verdadera. Se presenta como un trama delicada porque las regiones de ADN que deben ser transcritas o duplicadas deben primero desenrollarse antes de que el código genético pueda ser leído. Es más abundante en las células activas, esto es, en las células que están transcribiendo. Ok, ¿qué entendió de lo que leyó?
Alfonso, ¿sí nos escucha? Maestra, ¿qué no la eucromatina es la cromatina compacta? Sí. Ahorita vamos a ver la diferencia que veíamos al principio entre eucromatina y heterocromatina, pero Alonso ya no nos contestó, no sé si nos escuchó o se desconectó. Maestra. Maestra. ¿Sí? ¿Es todo lo de adentro, todo lo que se puede ser blanco o también va con lo que está en la parte de afuera? Pero entonces vamos a leer lo que es la heterocromatina y al final vemos la diferencia entre ambas. A ver, ahora sí, Silvia, ¿nos escuchas? ¿Sí, me escucha? Sí, a ver, lee qué es la heterocromatina, por favor. La heterocromatina es la forma más condensada. En ella el DNA no es accesible para la interacción con proteínas. El DNA pol, RNA pol y factores de transcripción. Es decir, es transcripcionalmente inactiva. Se replica al final de la fase S y los genes que contiene no se expresan. Al final de la profase, cada cromosoma está condensado como heterocromatina. Durante la metafase se condensan más adquiriendo el aspecto típico de cromosoma. Es la forma condensada de la cromatina no activa. Se visualiza en las microfotogramas como parches densos. Algunas veces delinea la membrana, sin embargo, se rompe por las áreas claras de los poros para permitir que se lleve a cabo el transporte. Heterocromatina en células en reposo. La considera transcripcionalmente inactiva. Ok, entonces la diferencia principal es que la heterocromatina es la que se encuentra inactiva. Es decir, la vamos a encontrar más condensada, pero de forma inactiva. Esta heterocromatina la vamos a encontrar principalmente antes de que la célula entre a lo que es la fase de división, que es cuando se encuentra condensada, pero no tiene ninguna actividad, a comparación de lo que es la eucromatina. Entonces, esa tanto eucromatina como heterocromatina son todos los cromosomas que se encuentran ya sea bien estructurados como el cromosoma dentro de lo que es la estructura del ADN o bien la vamos a encontrar dispersa. Entonces, los ácidos nucleicos tienen ciertas características, ya sea cuando se encuentren formando los cromosomas como tal o cuando se encuentren únicamente como una hebra de doble hélice. Entonces, los ácidos nucleicos tienen la capacidad de poderse desnaturalizar y volverse a renaturalizar, es decir, tienen un proceso reversible. Este ADN también tiene la característica o la propiedad de absorber lo que son rayos ultravioletas y también presentan cierto tipo de viscosidad cuando los mezclamos con algún tipo de solvente. Todos sabemos que a altas temperaturas el ADN se va a romper, es decir,
las bases y los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a esas bases se van a romper y por lo tanto el ADN se va a desdoblar. Y si nosotros quitamos ese calentamiento o esa alta temperatura, las bases tienen la capacidad de volverse a unir por esos puentes de hidrógeno que ya comentábamos que poseían. Si se fijan aquí en la estructura de ese ADN, vemos cómo se encuentran lo que son las bases guanina, citosina, adenina, timina en el centro y alrededor del esqueleto se encuentran lo que son grupos fosfatos y el azúcar es la cadena que va en sentido recto o sentido correcto, que es 5' a 3', y la cadena que va en sentido contrario, que es de 5' a 3'. Entonces, ese ADN, regresando a lo que eran los cromosomas, los vamos a ver formados en un cariotipo. Este cariotipo vemos lo que son los 23 pares de cromosomas, en la que el cromosoma número 1 y número 2 son los que tienen un mayor tamaño, y los cromosomas X y Y son los que tienen un menor tamaño, es decir, poseen menos información genética. La estructura de lo que son los cromosomas tienen lo que son brazos pequeño y brazo largo. Tienen lo que es un centrómero. A estos brazos largo y pequeños se les conocen como cromátides. Esas cromátides pues van a variar su tamaño dependiendo del tipo de cromosoma que estén formando. Según la posición del centrómero van a recibir diferentes tipos de nombres. Vamos a tener cromosomas metacéntricos en la que el centrómero lo vamos a encontrar exactamente en el centro. Aquí vemos un ejemplo. Vamos a encontrar también los submetacéntricos, en la que el brazo, uno de los brazos largos del cromosoma es mayor que el otro. Aquí vemos que un brazo es menor y otro es mayor. A este tipo de cromosomas se conocen como submetacéntricos. Un ejemplo de cromosoma submetacéntrico es el cromosoma número 1. Tiene un brazo más largo y otro más pequeño. Los cromosomas acrocéntricos, esos se denominan así porque tienen un brazo muy corto y otro muy largo. Un ejemplo de este es el cromosoma número 14. Y finalmente los telocéntricos tienen su centrómero exactamente en la periferia o en la superficie del cromosoma. Es decir, no se les alcanzan a diferenciar lo que son los brazos, únicamente lo podemos observar como si fuera un cromosoma recto o con una secuencia consecutiva. Entonces, dependiendo de dónde esté el centrómero, va a ser la clasificación de esos cromosomas. Entonces, en los cromosomas vamos a encontrar lo que es enrollado todos los segmentos de ADN y van a formar lo que es la heterocromatina. Los telómeros son muy importantes, ya que van a depender de ellos prácticamente toda la información que se herede a las células hijas. Estos telómeros, aparte de poseer la información, también tienen una función muy importante, que es la de proteger la información genética, que es la que va a codificar. Al principio de la presentación decíamos que dentro del ADN, cuando se forman los cromosomas, hay un ADN que se conoce como ADN basura o ADN que no codifica. Entonces, ese ADN que no codifica generalmente lo vamos a encontrar en los centrómeros, en las partes externas. Es decir, en los polos de cada cromátide vamos a encontrar lo que es ese ADN basura. Ese ADN basura va a permitir que si es atacado por las nucleasas, que son las que destruyen el ADN, no se pierda la información genética, sino que únicamente destruye esa información que no va a codificar. Entonces, esos telómeros poseen, ahorita vamos a hablar de los telómeros. Esos telómeros poseen lo que son regiones de ADN no codificantes. No codifican porque se encuentran repetidas. Acuérdense que para que genere una información deben de tener como un código. Si ese código no se puede leer o están unidas bases de las que es imposible la lectura,
Entonces ese ADN no va a codificar, es un ADN basura. Los telómeros están altamente involucrados en lo que son enfermedades como el cáncer. Ahorita vamos a ver cómo se ven en el cáncer en el caso de las personas que padecen este tipo de enfermedad. Entonces, todas las células tienen un reloj biológico, que quiere decir que pues tienen un ciclo de reproducción y también tienen un ciclo de apoptosis. Entonces, cada vez de que la célula entra al ciclo de división o al ciclo celular, los cromosomas se van acortando. ¿Por qué? Porque se encuentran expuestos a las nucleasas, que son las enzimas que van a destruir el ADN, y cada vez que entre al ciclo celular, esos telómeros se van a ir acortando. Entonces, para poder medir qué tan antigua o qué tan vieja es una célula, se miden lo que son los telómeros. Estos telómeros son los que nos van a ayudar a determinar cuántas veces una célula ha entrado a lo que es el ciclo. La región que no codifica dentro de esos telómeros es la región timina, timina, adenina, guanina, 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 en dirección 5', 3'. Entonces, esta región no nos indica también para ningún tipo de aminoácido ni para ninguna proteína, siempre las vamos a encontrar generalmente en lo que son los polos de los telómeros. O sea, aquí quiere decir que los vamos a encontrar en las puntas. Entonces, estas secuencias se repiten alrededor de 2000 veces en cada telómero, y esto va a permitir que si las enzimas que destruyen el ADN llegan a atacar ese cromosoma, los telómeros únicamente exponen estas estructuras, que son las que se encuentran en los polos, y no permiten que la información genética verdadera se pierda o se destruya. Los telómeros también tienen una enzima que se conoce como telomerasa, que es una ribonucleoproteína que va a proveer de este molde, es decir, va a ayudar a que se forme esa secuencia de ADN basura para que ese telómero no sea destruido. Entonces, la encargada de generar ese ADN basura es esta ribonucleoproteína, que se conoce como telomerasa. Entonces, mientras más activa se encuentre esa telomerasa, los telómeros se van a acortar, no va a permitir el acortamiento de esos telómeros. Entonces, esa telomerasa, como no permite que se acorte, es decir, no permite que a su vez esa célula entre al ciclo celular y en cada ciclo se siga acortando, esta telomerasa se encuentra muy activa, por ejemplo, en lo que son las células cancerosas. Es por eso que en el caso de las células cancerosas, la célula no muere, sino que permanece intacta, porque la telomerasa se encuentra activa, se encuentra elevada, y por lo tanto no está permitiendo que esos ADN o esos telómeros se desdoblen o se rompan, y por lo tanto siempre va a conservar la estructura de esa célula y la progenie celular. Cuando la actividad de esa telomerasa se inactiva a través de un gen que es el gen supresor de tumores, que también vimos cuando vimos cuáles eran los frenos o cuáles eran los puntos de restricción del ciclo celular, veíamos que había el gen P16. Entonces, cuando este gen se encuentra no activo o reprimido, la célula entra constantemente a lo que es el ciclo celular y se vuelve inmortal. Entonces, al volverse inmortal y al encontrarse activa la telomerasa, que no permite que los telómeros se destruyan, entonces es cuando se genera la formación de un tumor. Es por eso que, por ejemplo, cuando se diagnostica algún tipo de cáncer, siempre se ha diagnosticado la telomerasa en niveles más altos. De un 70 a un 80% se ha encontrado que esa telomerasa se encuentra muy activa. Aparte del ADN basura, existen otros ADN que tampoco no van a codificar. Estos ADN se conocen como ADN satélite. Este ADN es altamente repetitivo, que quiere decir que tiene varias bases que se repiten varias veces y que no van a codificar tampoco para ningún tipo de aminoácido. Y estos ADN satélite lo vamos a ubicar exactamente en lo que es el centrómero, es decir, en el centro. Entonces, aparte de tener en las cromátides, en los polos,
También vamos a tener ADN basura o ADN satélite en lo que son los centrómeros. Otro tipo de ADN que tampoco nos ayudan a que codifique son los microsatélites. Esos microsatélites son repeticiones de menos de 10 pares de bases. ¿Qué quiere decir? Que esas repeticiones son menos de 10 pares, son relativamente cortos. Los ADNs minisatélites, estos todavía son mucho más pequeños, tienen alrededor de 10 copias repetitivas, son más cortas que los microsatélites, y su repetición va a depender de qué tipo de cromosoma es el que se trate. Si es un cromosoma largo, pues va a tener mayor repetición. Si es un cromosoma muy cortito, pues va a tener repeticiones pequeñas. Otras regiones que tampoco que tienen ADN y que tampoco van a codificar absolutamente para nada son lo que son las regiones de NTR. Reciben ese nombre porque son números variables de bases que van a describir secuencias también muy cortas, como son los minisatélites y los macrosatélites. Entonces, si se fijan, todos estos ADNs que no codifican son secuencias pequeñas, pero que las vamos a encontrar dentro de los cromosomas. Y finalmente tenemos otro tipo de ADN que tampoco va a codificar. Únicamente los podemos ver o los podemos observar cuando realizamos algún tipo de técnicas, como es la reacción en cadena de la polimerasa, que es la práctica que vamos a hacer dentro de lo que son las prácticas de laboratorio, pero que sí nos ayudan, por ejemplo, para definir lo que son la herencia o la relación que existe entre las pruebas de paternidad entre padre e hijo o madre e hijo. Entonces, estos DNA, aparte de que nos ayudan a que la información genética que se está generando dentro de los cromosomas no se pierda, también tienen otras características o otras funciones que nos van a ayudar a que exista esa progenie o que la información genética no se pierda. De tarea para el próximo lunes, individual, me van a hacer o van a investigar un ejemplo de una patología que esté asociada a alguna falla en la estructura y condensación del ADN. El ADN puede ser que ya cuando forman los cromosomas no esté del todo completa o esté alterada. Un ejemplo es el cromosoma 21. El cromosoma número 21, en lugar de tener un par o dos pares de cromosomas, tenemos 3. Entonces, por eso se dice que es una trisomía. Hay muchas enfermedades asociadas a lo que es compactación o a la estructura del ADN, no únicamente hablando de los cromosomas. Entonces, la trisomía 21, esa ya va a quedar descartada. Busquen otro tipo de alteración patológica asociada a lo que es el ADN o cromosomas. Esa tarea me la van a enviar a ese correo que aparece ahí para el día lunes. El día lunes, antes de las 5, se van a estar recibiendo. Los que se reciban después de las 5 ya no se van a poder evaluar. Entonces, antes de las 5 del próximo lunes, tienen para poder enviar esa tarea. Al correo le ponen como título el nombre de la enfermedad o la patología a la que hacen referencia. Si alguno de ustedes su correo no lo tienen nombrado con su nombre completo, entonces también en el título le ponen su nombre, porque muchos de ustedes a lo mejor utilizan números o siglas o sobrenombres que no van acordes a su nombre. Entonces también pónganme por favor quién lo envía. ¿Tienen alguna duda de la tarea? Sí, maestra. ¿En qué formato quiere que se lo enviemos? En Word. Maestra, ¿sí me escucha? Sí, sí lo escucho. Ya, es que hace rato no me escuchaba. ¿Se la mandamos del correo institucional o del correo personal? Del que ustedes quieran. De preferencia, si tienen institucional, pues del institucional. Y si no tienen institucional o no los deja accesar, pues del personal. La ventaja del institucional es que ya está
individualizado, los dan de alta con el nombre de ustedes. Entonces ahí sí ya los puedo identificar más fácilmente. Gracias. A ver, por último, ¿tienen sus equipos que les comenté el día de ayer? Sí, ya, doctora. Ok, paso lista y enseguida me dan los nombres de sus equipos. Otra pregunta sobre la tarea. ¿Qué especificaciones tiene que tener el documento? Van a poner lo que es la portada, va a nombre de la escuela, el ejemplo de la patología, el nombre de la patología, nombre de ustedes y bueno, con una presentación normal, tal como lo han hecho su portada. Y después van a describir la patología, van a poner el nombre, por ejemplo, síndrome de Edwards, en qué consiste el síndrome de Edwards y van a poner una pequeña conclusión. En la conclusión van a hacer referencia a la relación que existe con esa patología y qué relación existe o por qué está ligada a lo que es ADN. Por ejemplo, en el síndrome de Edwards yo voy a poner mi enfermedad o mi patología es síndrome de Edwards. Fundamento, en el fundamento van a poner, por ejemplo, una breve reseña de quién lo descubrió, a partir de qué año y qué es lo que sucede en esa patología. Y ya en las conclusiones me van a poner, esa patología está ligada al ADN porque se encuentra alterado el cromosoma número 18, se encuentra duplicado, se encuentra alargado, o se encuentra más corto, o porque se repite varias veces, o sea, cuál es el fin o cuál es la patología que causa exclusivamente a la estructura del ADN o al cromosoma en este caso. Gracias. Alegría, Celaya.